Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, muchas gracias por estar participando en este programa de apoyo a las pymes y emprendedores que hemos iniciado. La realidad de las cosas es que estamos muy contentos porque hemos tenido una respuesta muy positiva y creemos que hemos estado aportando ideas para poder tomar decisiones en esta situación de crisis que estamos envueltos. Eh, Ahorita nos encontramos con Alfredo Luna. Alfredo Luna, pues con más de 20 años de experiencia funcional en temas de administración y finanzas. Él es un consultor asociado de Evox Capital Humano. Él es actualmente director general de Lucas Impulsores Empresariales, contador público, cuenta con una maestría en administración, es un ex ejecutivo de Axtel con gran experiencia en diferentes eh, procesos de la administración financiera y contable y de control y procesos de los dineros en las empresas. Últimamente ha estado pues, en la consultoría del desarrollo de negocio, tiene experiencia en las áreas financieras y de control interno y un gran académico en diferentes ámbitos, principalmente su experiencia con el TEC de Monterrey, ahí en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, aquí en Guadalajara. Y la realidad de las cosas me da mucho gusto que pues, contemos con la amistad de Alfredo y más allá de la experiencia que nos pueda brindar a toda nuestra comunidad o la comunidad PYME y de emprendimiento. La verdad, bienvenido Alfredo, muchas gracias y bienvenido a que compartas esta experiencia y algunas herramientas para tomar decisiones en finanzas para emprendedores. Gracias y te paso el micrófono. Muy amable, Rubén, gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que ahorita ya están listos para interactuar, platicar sobre este tema tan importante como son las finanzas y de verdad un placer ser parte también del equipo de Evox. Bueno, aquí está mi presentación, ya la dio Rubén y solamente le quiero agregar que yo tengo un propósito de vida muy particular y eso es lo que me empuja a estar aquí con ustedes, que es impulsar la trascendencia de personas, familias y empresas. Y al encontrar grupos de profesionistas y profesionales y empresas como Evox, y donde he tenido oportunidad de colaborar, me han permitido pues generar este impulso que para mí es el motor profesional que me ha estado impulsando en este tiempo que he tenido oportunidad de ejercer profesionalmente. Aquí hay algo que siempre me gusta repasar o enfatizar cuando damos algún taller, algún curso o algún tipo de consultoría. Lo más importante no es lo que se aprende, sino lo que se hace con lo aprendido. Esto es una verdad tremenda que yo quiero sembrar en la mente de ustedes en este momento, porque sí, habremos de compartir algún conocimiento durante los próximos minutos. Sin embargo, es importantísimo que busquemos llevar esto a la práctica, porque de nada sirve acumular información y podemos leer y leer libros y participar en eventos como este y tomar cursos y tomar una serie de talleres y demás si no lo llevamos a la práctica. Así que lo importante no es lo que se aprende, sino lo que se hace con lo aprendido. Tengo dos grandes objetivos en esta tarde, en los próximos minutos. Uno es compartir fundamentos de las finanzas con un enfoque de supervivencia post-COVID-19, pero el otro igual de importante. Sembrar en cada uno de ustedes el anhelo de seguir aprendiendo, practicando y aplicando, porque estarán de acuerdo conmigo que en menos de 60 minutos va a ser muy difícil compartir e intercambiar mucha información y conocimientos, pero es importante que ustedes de manera tal vez autodidacta vayan y busquen más información de lo que aquí vamos a encontrar o compartir y de verdad la apliquen y la practiquen. Y sobre todo si ustedes están trabajando como responsables en una micro, pequeño, mediana empresa, o si ustedes mismos son estos emprendedores, pues no terminamos de aprender, no terminamos de documentarnos. Así que estos son mis dos grandes objetivos de esta tarde. Aquí existe, pues hubo un sondeo que hice entre el domingo y ayer lunes, precisamente para ubicar el conocimiento general. Aquí esto nace de una inquietud muy interesante de unos
profesionales de Harvard hace algunos años, cuando ellos se dieron cuenta que dentro de las empresas, independientemente del tamaño de estas, era esencial que todo el mundo, no solamente los directivos y mandos medios, conocieran sobre lo básico de las finanzas, porque ellos tienen una teoría. Primero, y lo comprobaron de diferentes formas, es una triste realidad que aún directivos de grandes empresas desconocen lo básico de las finanzas. Y las finanzas son todo para las empresas, es decir, todo lo que una empresa está esforzándose por realizar su actividad cotidianamente tiene un fin. Y ese fin se ve reflejado cada mes en estados financieros que los accionistas o que los directivos están analizando, que los dueños de la empresa están analizando continuamente. Y si la empresa en general conoce la esencia o lo básico de esto, no que toda la gente sea financiera, sino que conozcan la esencia de las finanzas, su quehacer diario va a estar enfocado hacia lograr esas metas y objetivos financieros que la empresa está persiguiendo. Así que repliqué estas personas que les menciono de Harvard, más adelante las mencionaré con un poquito más de detalle, repliqué 10 de las preguntas, de 20 preguntas que ellos hacen en una encuesta y fíjense, ahorita veremos resultados un poquito más adelante, pero nos da una idea precisamente de esa teoría que poco conocemos de finanzas y no es para decir, wow, pues qué mal estamos, no, es para decir qué interesante oportunidad tenemos de profundizar un poquito en la esencia de las finanzas. Sea cual sea tu profesión, la administración y las finanzas son necesarias para un buen desempeño dentro de tu profesión o de tu empresa. Esto lo he dividido en dos secciones. La primera sección la he titulado Enseñando a pescar. Y esto Enseñando a pescar es porque voy a compartirles conceptos básicos y después les voy a compartir un suculento pescado al final o en la última parte de esta breve intervención. Así que esta primera sección, Enseñando a pescar, con ella yo quiero iniciar mencionando lo siguiente. Cuando hablamos de finanzas pensamos en diferentes conceptos y a veces podemos no tener claridad. Aquí yo les menciono tres tipos diferentes o conceptos diferentes de finanzas. Uno son las finanzas públicas, las otras son las finanzas corporativas y están las finanzas personales. Muy importantes todas, pero en esta ocasión me voy a enfocar hacia el punto número 2, que son las finanzas corporativas. Y aquí menciono en este slide rápidamente que en medio del slide dice que no importa el tamaño de la empresa. Esto tiene que ver con la gestión y administración del dinero entre las empresas privadas, las finanzas corporativas. Así que no importa si tu empresa tiene 3, 4, 5 empleados o 6, no importa el tamaño. Las finanzas corporativas para ti deben ser bastante importantes. ¿Para qué? Para la toma de decisiones acertadas y bien fundamentadas. Cuando hablamos de idiomas, pensamos que el idioma en general, el idioma universal es el inglés. Y bueno, si hablamos precisamente del tema general de comunicación, efectivamente, la gran mayoría de la gente y de los países tienen como idioma común para podernos entender mejor el inglés. Pero cuando hablamos de negocios, ¿cuál es este idioma? Las finanzas. No importa en qué lugar del continente o del mundo esté ubicada la empresa. No importa el sector al que pertenezca la empresa. No importa el tamaño de la empresa. Las finanzas es el lenguaje, es el idioma, el lenguaje común para podernos entender. Y lo mismo es un estado financiero en un idioma extranjero, en español, nosotros lo podemos leer, pero también su estructura como estado financiero lo puedes leer en italiano, lo puedes ver en chino, japonés, porque es una estandarización la que nosotros estamos hablando cuando hablamos de finanzas. Y hablar de tamaños de empresas no importa, porque también vamos a ver ahorita en un momentito más, encontramos conceptos estándares, pero también podemos utilizar diversos conceptos como las razones financieras para poder comparar diversas empresas independientemente del giro, independientemente del tamaño de la empresa. Así que aquí hay una premisa muy importante. Quienes no hablan el idioma de las finanzas no pueden contribuir mucho a la discusión del desempeño y difícilmente pueden ascender en una organización. Esto es elemental. Dije hace un momento, sea cual sea tu profesión, sea cual sea el giro de tu empresa, las finanzas es el lenguaje común
es el lenguaje estándar. Puedo ser un médico con un consultorio, pero yo necesito entender las finanzas, porque si quiero crecer, si quiero poner una clínica, un hospital, puedo ser un arquitecto con un despacho que tengo y no entiendo finanzas, difícilmente voy a poder crecer. Y no se diga si soy un empleado dentro de una organización, pues yo tengo que entender ese lenguaje. Y el objetivo es que la gran mayoría de la gente, como dije al principio, conozca este lenguaje básico. Fíjense que se hizo una pregunta en este análisis que les menciono de esta gente de Harvard. A nivel mundial hicieron una encuesta a directivos y mandos medios y les preguntaron qué era el free cash flow. El 70% de la gente no supo contestar adecuadamente. Casi el 70% de directivos y mandos intermedios no supo definir correctamente el concepto de free cash flow. Lo veremos un poquito más adelante, qué es este concepto y por qué es importante que lo entendamos. Pero esto es crítico. Casi el 70% de directivos y mandos medios de empresas importantes, medianas, grandes, no supieron definir correctamente esto. Aquí hay otro concepto interesante, 38% y 62%. Fíjense, recientes estudios muestran que muchas personas carecen de conocimientos y habilidades para tomar decisiones financieras inteligentes. En un examen de finanzas corporativas básicas aplicado a representantes directivos y mandos medios en Estados Unidos, se obtuvo solo el 38% de aciertos. Y fíjense que este sondeo que hice entre ayer y antier, circunstancialmente fueron 39, 40 personas quienes respondieron de diversas profesiones, de diversos tipos de empresas. Yo lo lancé en redes sociales y la gente respondió. Y justamente la calificación promedio de las 40 personas fue 38% sobre 100. 38 sobre 100, vaya. 38 puntos sobre 100. Ahí hay una referencia que estoy poniendo donde hay un artículo de Harvard donde menciona esto. Pues bueno, ese es el artículo desde el 2009. Estamos en el 2020 y lo hice en una muestra muy pequeña en mis contactos. Y precisamente este 38% fue el resultado. Aquí Lee Iacocca, él dice en su autobiografía, en resumen, lo que él menciona y que lo puse en este slide es lo siguiente. Necesitamos a la gente de finanzas y a la gente de mercadotecnia y de ventas en las empresas, porque van a lograr un equilibrio. El financiero va a ser siempre muy pesimista, ten cuidado, no te lances porque el dinero y esto, el otro y aquello, y el de ventas y el de mercadotecnia decir, vamos a darle. Entonces, este señor, este ícono de liderazgo empresarial, menciona, son necesarias las dos áreas o los dos, básicamente finanzas y ventas y mercadotecnia, para lograr un equilibrio. Si nosotros nos enfocáramos solamente en las finanzas, ya estuviéramos, dice aquí, en la bancarrota. Y por otro lado, si nos fuéramos nada más, si no utilizáramos la mercadotecnia, pues no tendríamos capacidad de ser competitivos o de estar en el mercado. Aquí hay una serie de conceptos que he puesto donde les quiero ejemplificar rápidamente cómo en las diferentes áreas el conocer finanzas es importante. Y aquí podríamos ver al menos estas 6 áreas de la empresa para las cuales es importante las finanzas. A veces pensamos que las finanzas solamente son necesarias para el contador y para el dueño. No. Mercadotecnia y ventas necesita conocer de finanzas, recursos humanos y capacitación también. El área de tecnología de la información también, el área de operaciones. Esto es un lenguaje que debemos hacerlo común. Y entraremos ya al tema de nuestra inteligencia financiera. Es importante, así como nuestra coeficiente intelectual lo hemos desarrollado y hemos crecido en él, es importante que crezcamos en nuestra inteligencia financiera y no tenemos que ir a grandes cursos, es simplemente conocer lo básico. Y aquí arranco esta sección con una expresión que me agrada mucho del señor Jim Collins, bueno, su libro en español se llama, uno de sus libros se llama Empresas que sobresalen, y en él menciona esta frase que ha impactado mucho mi vida, inclusive personal, donde dice que lo bueno es el enemigo de lo excelente. Y eso es una realidad. Y no se diga en el ámbito empresarial. Muchas veces, bueno, es que siempre lo hemos hecho así y nos ha dado resultados. Sí, pero puedes hacerlo mejor. Puedes encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Así que, ojo, lo bueno, pues qué bueno, que sea bueno, pero lo bueno podemos convertirlo en excelente.
Y eso tenemos que tenerlo muy claro cuando hablamos también en este aspecto de las finanzas. ¿Qué es el coeficiente intelectual financiero corporativo? ¿Por qué es importante? Dice Karen Berman en su libro Inteligencia Financiera que ellos consideran, estos autores de este libro, que las empresas funcionan mejor cuando el coeficiente intelectual coeficiente de inteligencia financiera es más alto cada vez. Repito, creemos que las empresas funcionan mejor cuando el cociente de inteligencia financiera es más alto. ¿Qué es la inteligencia financiera? Corporativa. Es el conjunto de habilidades que puede y debe ser aprendido, practicado y aplicado. Y aquí, palabritas claves. Debe y puede. Cuando tú a alguien le dices, debes hacer algo, la respuesta inmediata va a ser, ¿por qué debo hacerlo? Y cuando tú le dices a alguien, puedes hacer algo, la pregunta o respuesta inmediata es, ¿cómo puedo hacerlo? Así que enseguida te voy a comentar por qué debes desarrollar este conjunto de habilidades y cómo puedes hacerlo. ¿Y para qué? Para ir aprendiendo, practicando y aplicando. ¿Por qué debes aprender, practicar y aplicar la inteligencia financiera? Por crecimiento personal. Cuando tú empieces a entender lo básico de las finanzas, vas a tener un crecimiento en tus conocimientos y en tu aportación, incluso a tu vida personal. Cuando tú conoces lo básico de las finanzas, vas a lograr un crecimiento profesional y vas a poder interactuar, intercambiar conocimientos e información y tomar incluso decisiones claves profesionalmente hablando. Y si tú eres alguien que está trabajando dentro de una empresa, esto te va a abrir la puerta para un crecimiento laboral. ¿Por qué? Porque vas a ir entendiendo el concepto o la terminología de los directivos. Los vas a ir entendiendo, conociendo y vas a ir permeando a tu equipo de trabajo ese conocimiento y esa necesidad de los dueños de los directivos en el tema financiero. Que volvemos al punto, todo en una empresa, sea pequeña, micro, mediana, grande, extra grande, gran corporativo, el tema financiero es clave. Todo lo que existe o pasa en la empresa se traduce a números en los estados financieros. Todo, todo. El clima que se utiliza, los automóviles que trasladan, la producción, todo es bastante importante en lo que vamos a lograr con este conocimiento. ¿Cómo puedo aplicarlo? Practicarlo. Empezando a hablar este lenguaje, el lenguaje de las finanzas. La gente regularmente cuando tiene una pequeña empresa, una microempresa, pues el dueño, pues tiene en su cabeza toda la información y el conocimiento. Sin embargo, aquí el tema es, tenemos que buscar la forma de permearlo en la empresa por muy pequeña que sea, en la gente que está colaborando con nosotros, en la gente que nosotros con la que estamos trabajando y empezar a hablar ese lenguaje de las finanzas. Saber hacer preguntas, cuestionar. Ahorita estamos en medio de una situación bastante complicada. Tenemos que saber hacer las preguntas adecuadas para poder encontrar las respuestas adecuadas. Eso es clave, pero tenemos que hacer las preguntas enfocadas en el aspecto financiero. Y también puedo practicar usando la información en mi día a día, en mi trabajo diario, en el concepto que yo estoy buscando mejorar con mi empresa en este tema de mi emprendimiento. ¿Por qué las empresas deben incrementar la inteligencia financiera corporativa de sus colaboradores? Y dijimos hace un momento al principio, se llama corporativo, pero no importa el tamaño de la empresa. Estamos hablando, es un rama de las finanzas, una rama de las finanzas corporativas. Entonces, porque vamos a ir alineándonos. Tal vez tengo un socio, 2 socios nada más, y estamos trabajando para sacar adelante nuestra empresa. Y a lo mejor nosotros pensamos, bueno, mira, ¿sabes qué? Mi socio, pues es el experto en las finanzas. Yo soy el experto en las ventas, pero tú necesitas saber también las finanzas. Así que esto nos va a llevar a incrementar nuestra visión, alinearnos, buscando incrementar nuestra riqueza si somos nosotros los emprendedores, si somos nosotros los dueños de este proyecto y mejorar el flujo de efectivo para lograr nuestras metas. Eso es importante. Ahorita nosotros pensamos en la situación que estamos viviendo
¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué va a venir hacia adelante? Hay cosas que no conocemos, obviamente no conocemos el futuro. Y hay aspectos en los cuales no tenemos influencia o injerencia. Pero como diría Stephen Covey, tenemos que buscar que nosotros empecemos a tomar decisiones sobre aquello en lo cual sí podemos influir o modificar. Y esto tiene que ver con tomar las adecuadas decisiones para cuidar el efectivo que yo pueda tener en este momento y por qué no pensar en multiplicarlo a la brevedad. Pero para eso necesito enfocarme en estos aspectos. ¿Cuáles son los grandes beneficios que puede traer a mi pequeña, mediana o microempresa el conocer o incrementar la inteligencia financiera? Pues voy a tener una mayor habilidad para evaluar objetivamente mi empresa. Si yo quiero tomar decisiones acertadas ahorita, en medio de esta situación tan compleja, pues tengo que tomar decisiones objetivas. No puedo tomar decisiones viscerales. Y esto me va a ayudar, el que yo conozca más de esto. Mejoro el entendimiento de cuestiones numéricas y crezco en la habilidad para el uso de los números y las herramientas financieras para toma y análisis de las decisiones. Fortalecer el equilibrio a través de la organización, mejorar decisiones y alinearme completamente. Tal vez nunca me he metido al tema financiero y tengo miedo a meterme en las finanzas. Por eso yo digo, ¿sabes qué? Pues la verdad es que, pues por eso hay un área, por eso hay una persona, por eso le pago un contador y yo no estoy en ese departamento. Bueno, tienes que superar ese aspecto. Es importante. Todo empieza en uno. No puedes cederle esta responsabilidad al experto. Tú tal vez no te vas a convertir en experto, pero tú tienes que saber cuidar tu dinero, tus inversiones y tienes que decidir en conjunto tal vez con tus socios. Pero esto es algo bastante importante. Y si tú eres pues, responsable de un área de la empresa y tú tienes un jefe, pues a lo mejor tu jefe te va a decir, no hombre, que lo vean otros. Bueno, tienes que superar esos obstáculos. Hay 4 habilidades para desarrollar, que ese es el gran reto de esta tarde, y para poder dominar las habilidades básicas, que son entender el fundamento de las finanzas, entender la historia que cuentan los números. Los números cuentan historias y a veces nosotros hacemos oídos sordos, pero que tú sepas ver un reporte, un informe y puedas entender qué te está representando, qué te está reflejando, es una habilidad que yo te invito a que empieces a desarrollar. Por otro lado, empezar a entender el análisis, reconocer tendencias y señales de alerta. Ahorita podrías pensar, bueno, yo esperaría que tú me des solución en algunos puntos o dudas que tengo. En un momento tendremos oportunidad de dialogar en esos aspectos. Pero aquí hay algo importante. Si tú empiezas a desarrollar estas 4 habilidades, vas a tener tú los elementos. Por eso inicié esta sección llamándole enseñando a pescar. Entender el arte es algo importante. No es la ley las finanzas. Los estados financieros no son una verdad absoluta. Tienen un arte. Es un arte, ¿por qué? Porque finalmente hay muchos aspectos que se basan en criterios de quienes hacen los registros contables, en criterios en base a circunstancias de la propia empresa. Hay principios contables que son la guía, pero esto realmente también es un arte, el poder nosotros pensar y entender el tema financiero, y podemos ver también y entender la foto completa y conocer cómo se empiezan a interconectar. A veces pensamos solo en la caja, en el flujo del efectivo, pero si yo voy entendiendo de dónde viene el efectivo y a dónde va el efectivo y cómo puedo generar ese efectivo que yo necesito. Finalmente el efectivo es el rey y esto nos queda clarísimo a todos, pero tengo que entender todo ese contexto, de dónde viene y hacia dónde va el dinero en mi empresa para tomar las mejores decisiones. No es ciencia espacial las finanzas. Y aquí hay una expresión de Karen Bernan, coautora de este libro de Inteligencia Financiera, que habla de una manera muy sencilla y dice, pues que la mayor parte de las finanzas es sumar y restar. Y cuando ya nos ponemos muy elegantes, dividimos y multiplicamos. No son cuestiones ingenieriles. Así que les invito a que entremos de lleno a tratar de entender un poco más el mundo de las finanzas en sus sentidos básicos.
Y para esto es interesante que enfatice, hay diversos tipos de contabilidades, pero hay dos básicas, la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. La financiera se rige por principios y normas que son auditables. Y la de enfoque administrativo, pues son ya hechas a la medida de las necesidades de la empresa, no son auditables, y eso es lo que muchas veces no tenemos claro como emprendedores. Oye, pues yo pago impuestos. Claro, tú pagas impuestos. Y pienso que la contabilidad fiscal es lo único importante y que me sirve, porque estoy cumpliendo ante el gobierno. Pues no, hay muchas herramientas de la contabilidad, en este caso la contabilidad administrativa, que te van a ser de bastante utilidad en tu toma de decisiones. No siempre podemos confiar en los números. Ahí es donde empieza el tema del arte. Porque les dije hace un momento, hay muchas suposiciones, estimaciones, bases que están dentro de un marco de principios y que si un auditor viene y lo analiza y estoy dentro de esos principios, pues no va a haber algún problema. Pero determinar provisiones y prorrateos casi siempre implica hacer suposiciones y estimaciones. Ahora, las reglas contables que se siguen no siempre son como tales. Las reglas contables sirven para efectos comparativos de diferentes tipos de empresas, para comparar nuestro año actual contra el año pasado, el mes actual contra el mes pasado. También buscan manejar un tema de rectitud y también se busca que sean conceptos vigentes. Pero hay muchos mitos y ahorita vamos a tumbar algunos de ellos. Dice sobre los mitos Juan Miguel Zunzunegui, autor del libro Los mitos que nos dieron traumas, dice que finalmente la razón de ser de un mito ha sido siempre la misma, dar explicaciones aunque no sean verdad. En el tema financiero y contable hay mitos y algunos de ellos son los siguientes tres. Las finanzas requieren grandes habilidades matemáticas. Mentira. Aprender finanzas requiere de mucho tiempo. Tampoco. La empresa y financieros no necesito involucrarme, yo soy dueño y pago para que vean esos temas. Tampoco. Ese es un mito. No tengo por qué eximirme o dejar a un lado este aspecto. Hay tres estados financieros esenciales: situación financiera, balance general, resultados y flujo de efectivo. Aquí les voy a mostrar bien rápido estos tres estados financieros. Uno es el balance, no voy a profundizar. Estos son números del grupo Alfa, una empresa pública, son del año 2016-2015 y pues esto es una referencia nada más. Entender y conocer que el balance general nos va a decir con qué cuenta la empresa y de qué es dueña la empresa y qué tanto debe la empresa. Eso es de manera general, mis activos pasivos y mi capital contable. Eso es un balance que tiene una estructura, sí, y lo podemos aprender en un día o dos, que nos demos una sentada a revisar estos conceptos sin problema. Pero es importante que los vayamos entendiendo y conociendo. ¿Por qué? Porque el estado de situación financiera nos da información. Hay un concepto muy interesante que se llama el capital de trabajo y a veces no entendemos qué es el capital de trabajo. Simple y sencillamente es aquello con lo que la empresa está operando continuamente día a día. Mi caja, los clientes que me deben, mis inventarios, los proveedores a los que les debo, básicamente, o las instituciones financieras a las que les debo por temas de la propia operación. Ese es mi capital de trabajo. Y por otro lado me dice mi nivel de apalancamiento, qué tanto de lo que yo tengo no me corresponde y lo debo. Por otro lado está el estado de resultados, que nos da un dato pues, bastante básico también. Hablando del balance, muchas veces, perdón, me regreso a este slide, hablamos de que esto es una fotografía a una fecha determinada. Y el estado de resultados es una película de un periodo determinado, o sea, un mes, un trimestre, un año, y pues tiene conceptos básicos que son los ingresos, las ventas, nuestros costos y gastos, y la utilidad que está reflejándose en ese periodo que nosotros estamos analizando. Pero yo les quiero hablar de un concepto bien importante para ustedes como emprendedores, que es clave. Si nosotros vendiéramos y compráramos todo de contado, pues sería muy fácil todas las transacciones, porque lo que vendo recibo mi ingreso y entra a mi caja, y lo que compro lo pago, lo saco de mi caja o de mi cuenta bancaria, y lo que ahí tenga, pues es el dinero que tengo y se acabó. Si todo fuera de contado. Pero aquí lo interesante viene cuando empieza todo a verse desde un punto de vista de los créditos,
Pues sí vendí, pero no me han pagado. Pues sí compré, pero no he pagado. Y empieza a hacerse una serie de movimientos donde dices, bueno, por fin, esta utilidad que tengo es real o es irreal o qué está pasando. Pues puedes vender mucho y tener ventas de productos que te generan mucha utilidad, pero si nunca la cobras, pues no sirve de mucho y tú lo sabes. Entonces, hay un término bastante importante que es el EBITDA, que es un término de la contabilidad administrativa. Nunca lo vas a encontrar en conceptos de auditores, por ejemplo, porque no es parte de la contabilidad financiera. Y aquí lo que me dice, ¿qué es primero el EBIT o la utilidad de operación? Pues son mis ingresos, mis costos de ventas y mis gastos de operación, antes de lo que tenga que ver con gastos o ingresos financieros, participación de resultados a otras empresas y los impuestos. Esta es mi utilidad de operación. Por sus siglas en inglés se le llama EBIT o en español UAFI. Entonces, le llamamos utilidad de operación. Entonces, dice, bueno, pues es la utilidad de la empresa. Pues sí, pero qué interesante cuando pues tú dices, oye, espérame, pero aquí adentro hay conceptos contables, depreciaciones, amortizaciones, conceptos que luego podemos desmenuzar a detalle, pero que no implican flujo porque eso yo lo compré hace tiempo y pues y ahí, aquí me está jugando. Bueno, entonces, contabilidad administrativa me dice, aquí tengo una utilidad de operación, pero regresa el efecto de la depreciación y amortización porque son conceptos o bienes o servicios que tú adquiriste hace tiempo y ahorita pues ya nada más los estás manejando en el estado financiero conforme lo dictan las reglas contables o los principios, pero eso no es flujo efectivo. Ah, ok, los quitamos y le reintegramos. Y aquí tenemos un valor que se llama EBITDA o UAFIDA. ¿Por qué es importante? Porque este es un símil de lo que está creciendo mi caja. Este es un símil de lo que crece mi caja. Como les dije, no todo entra y sale inmediatamente porque no todo es de contado. Pero en algún momento este dinero, si yo pago y yo cobro lo que hice en este periodo, esto me va a incrementar mi caja. Lo cual me va a servir para qué? Para pagar intereses, para pagar capital de préstamos, impuestos, nuevas inversiones o inclusive distribuir dividendos. Este tema de la vida es bastante importante que nosotros como emprendedores lo conozcamos y tengamos un dominio sobre el entendimiento de este concepto. Vuelvo al punto. ¿El efectivo es el rey? Sí, pero de un estado de resultados no puedo encontrar mi saldo de caja, pero sí puedo encontrar un símil del crecimiento de la caja en un periodo determinado. El estado de flujo de efectivo es el tercer estado financiero. A lo mejor eso se ve muy complejo porque es un gran corporativo, pero es una referencia para entender los tres grandes conceptos que habla un estado de flujo. Hay actividades de operación, cómo mi efectivo se va moviendo a través de mi operación cotidiana. Hay actividades de inversión, que es en ese dinero, cómo yo lo invierto y por otro lado, cómo yo me financio. ¿Ok? Financio, correcto. Y es importante que nosotros entendamos un poco mejor este estado financiero conforme vayamos aprendiendo y conociendo estos conceptos. ¿Por qué? Porque son los que me van a decir, precisamente aquí hago un alto, el flujo libre de caja. ¿Qué es el flujo libre de caja? Es el dinero, es la pregunta, que los directivos y más los medios de grandes empresas no supieron, casi el 70% no pudo responder correctamente. Es el flujo que me genera mi operación cotidiana. Y aquí tanto sumas y restas es precisamente por eso. Oye, pues es que vendí, pero no lo cobré, entonces réstaselo. Pero fíjate que sí cobré algo que me compraron el mes pasado o el año pasado, entonces súmaselo. Y empezamos a jugar con sumas y restas, como decía Karen Berman, del libro Inteligencia Financiera, que no es complicado, simplemente es sumar y restar. Entonces decimos, aquí llega mi flujo de operación. Réstale, en este caso, súmale un negativo, lo que compré de propiedad, planta y equipo y de activos intangibles. Y eso es mi flujo libre de caja. Así de sencillo. La gran mayoría de la gente no supo responder adecuadamente esta pregunta. Leyes fundamentales del negocio. Micros, pequeñas, medianas, grandes empresas. Las leyes fundamentales son comprender las medidas para hacer dinero y pensar como dueño. Tenemos que entender que tenemos que buscar un crecimiento,
la importancia de crecer. Es decir, bueno, es que a veces la gente, las empresas, lamentablemente, piensan que la panacea es incrementar las ventas. Pues es importante incrementar las ventas, muy importante, pero es importante generar el efectivo de esas ventas. Es importante tener la capacidad de identificar adecuadamente el perfil crediticio de mis clientes o de mis prospectos. Porque sí es bueno crecer, pero ¿de qué sirve crecer si no recupero ese dinero? Entonces es importante entender cómo puedo y debo generar efectivo y cómo generar retorno del uso de los activos en los cuales yo tengo inversión. Es decir, tengo activos, tal vez autos, no sé, si tienes un negocio de comidas, pues a lo mejor invertiste en un horno, invertiste en mesas, en sillas, qué sé yo. Entonces, bueno, eso te tiene que generar un beneficio financiero y tienes que saber medir si eso que tienes ahí invertido te está generando o no ese dinero. Y pues obviamente si tú eres una micro, pequeña y mediana empresa y tú eres el dueño de esa empresa, pues obviamente tienes que pensar pues como el dueño que eres. Pero hay algo importante, lo que no nos dicen los estados financieros. No nos dice la salud no financiera de la empresa. Es decir, mi gente, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo se sienten mis colaboradores? ¿Qué situaciones se están presentando? Pues eso no me lo dicen los estados financieros. Tampoco lo que mis clientes están pensando. Y tampoco lo que mis competidores están planeando. Así que tengo que complementar mis conocimientos financieros con diversos aspectos importantes para la adecuada gestión de mi negocio. Aquí, antes de entrar ya al tema, como les dije en esta segunda parte, del tema aterrizado en el asunto de cómo podríamos sobrevivir conociendo todo esto ante la situación que estamos viviendo, es importante ser una referencia clave cuando hablamos de información financiera. Tiene que ver con cómo medir la salud financiera, porque finalmente puedo tener mis estados financieros y ya entendí cuáles son y qué me dice cada uno. Pero cuando yo empiezo a correlacionar información, es cuando encuentro la riqueza de ese análisis. Cualquiera puede traer broncas de pago, dice Sofía Macías, pero el chiste no es cerrar los ojos y cruzar los dedos para que no nos demanden. Además, es un asunto de salud mental y financiera, autora del Pequeño Cerdo Capitalista. Pues es importante, cuando entendemos el estado financiero, genial, lo leemos, pero ¿cómo correlacionamos esa información? Y es simplemente encontrar puntos de encuentro entre la información y todo está enfatizado en las razones financieras. Tal vez esto lo hemos escuchado o visto en nuestras clases de finanzas o de contabilidad, pero ¿lo estás aplicando tú en tu proyecto de inversión, en tu proyecto emprendedor? Es importante que te allegues a estos recursos y los utilices adecuadamente. Entonces, aquí podemos encontrar cómo está mi liquidez, ventajas, desventajas competitivas y tendencias de desempeño. Esa es la luz que emiten las razones financieras. Por ejemplo, hablando del tema de rentabilidad, y no voy a profundizar en ella, simplemente hablar de rentabilidad, la rentabilidad impacta en toda la empresa, en la producción, en las ventas, en la distribución y en la mercadotecnia. Y aquí están las razones básicas. Son 5 las razones básicas financieras que me miden la rentabilidad. El que yo empiece, como ustedes pueden ver, y seguramente ya lo conocían, es correlacionar información. Mi utilidad bruta contra los ingresos, mi EBIT, que ya vimos ahorita que es el EBIT, contra mis ingresos, mi utilidad neta contra los ingresos. Bueno, estos números, ¿qué me dicen? Bueno, pues me dicen contra mí mismo ciertas cosas. Contra mi competencia me pueden decir ciertas cosas, o contra el mercado me pueden decir otras cosas. Entonces, aquí es importante que tengamos en mente lo clave que es utilizar razones financieras. Estas son de rentabilidad, ahora podemos ver las de liquidez. Simplemente 2 razones financieras básicas. La razón circulante y la razón rápida, o alguien le llama la prueba del ácido, es correlacionar. Estos son datos del estado financiero y es correlacionar, sacar proporciones. Alguien me preguntaba hace poco de una empresa agroindustrial, me decía, oye, pero ¿cuáles son las cifras? Una empresa mediana, ¿cuáles son las cifras claves o los valores clave a los que yo debo de buscar? Te digo, bueno, es que va a depender de tu industria. ¿Cómo es el mercado tuyo?
y va a depender de ti mismo. O sea, no hay un estándar numérico en el cual te puedas tú afianzar y decir, yo debo tener una razón circulante de tanto. Claro, es ideal que tengas arriba de 1. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es todo lo que yo debo a corto plazo y mi efectivo y mi inventario en la parte de arriba, contra todo lo que me deben, lo que yo debo y lo que me deben y debo a corto plazo, que tengo que pagar en menos de 12 meses. Obviamente, yo esperaría que me deban más de lo que debo, entonces mi relación debería ser mayor de 1. ¿Qué tan mayor de 1? Pues va a depender de tu giro, de tu empresa. Ya menor de 1, pues ya está complicado, ¿no? Porque finalmente, oye, pues debo más de lo que me deben, pues eso es importante tenerlo ubicado, ¿no? Razones de eficiencia, mi rotación de activos, qué tanto estoy generando ingresos con los activos que ahorita yo tengo y qué tanto me estoy tardando en cobrar. Eso es bien importante. ¿Qué tanto me tardo yo en cobrar? ¿O qué tanto estarán mis clientes en pagarme, no? Y es importante que sepamos negociar estos plazos o términos, porque también nuestros proveedores negocian con nosotros desde la otra óptica y qué tanto me voy a tardar yo en pagar, qué tanto me aguanta mi proveedor. Entonces, esos temas también es clave. Está en este slide el días proveedores precisamente y los días inventario, qué tan rápido mi inventario se está moviendo. Y por último, el apalancamiento. Esto es algo bastante importante. Nosotros, ¿qué tanto debo de lo que yo poseo? ¿Y qué tanto, otra razón importante de la cobertura de intereses, qué tanto como utilidad de operación yo puedo cubrir los intereses que me están cobrando de aquellas deudas que yo tengo? Entonces, un repaso final para entrar al pescado que les quiero compartir esta tarde. Pues, como les decía, esta es la gráfica. Hay muchos más valores ya específicos de las preguntas que se hicieron en este sondeo. Y como les dije, el 38% de la gente, eran 39 personas cuando tomé esta foto, solamente el 38% de respuestas correctas se habían generado en 39 personas. Estas son las preguntas que les hice y que si ustedes gustan, les puedo mandar esta liga para que ustedes también hagan este repaso, pero bueno, ya aquí se los habré demostrado, ¿no? La utilidad de resultados mide las utilidades. Una venta de crédito se refleja en el estado de resultados como un ingreso, pero ¿dónde se refleja en el balance general? En una cuenta por cobrar. Y así son estas 10 preguntas básicas que si gustan también se las puedo enviar o pueden revisarlas ustedes ahí en la liga al sondeo que les puedo pasar en breve. Y la sección 2, compartiendo un pescado. Miren, recientemente la empresa de consultoría McKinsey compartió esta gráfica que me pareció bastante extraordinaria. Lo que ahorita a nosotros nos preocupa mucho, pues es obviamente nuestra situación financiera, si permanecemos como negocio, si vamos a lograr sobrevivir, si bajamos la cortina, como dice un buen amigo, si hacemos cuentas y bajamos la cortina y se acabó aquí las cosas, ¿no? Aquí hay algo interesante. Nosotros, donde tenemos mayor control y lo que a veces nos estresa más, pues es en la generación de gastos dentro de nuestra empresa. Y aquí hay algo importante, entender qué son los gastos. El gasto de ventas generales y administrativos es todo aquello que yo tengo que erogar para seguir manteniendo la empresa y generar ingresos. No tiene que ver con el costo de lo que yo vendo o con el costo del servicio que yo presto, ni de la distribución, si es algo que yo distribuyo. Pues si no vendo, no hay distribución. Si no produzco, pues no hay costos de producción, no aumento mis inventarios. Entonces, aquí pensemos en los gastos de la operación de la empresa como tal. Entonces, indexemos todo a 100 y pensamos que antes de la crisis nosotros gastábamos 100 pesos. ¿Qué sucede con este tema ya en el tema de la recesión? Ellos dicen, bueno, cuando entramos en la recesión, tenemos que resolver situaciones muy inmediatas. Y algunos gastos en forma automática se disminuyeron. Sí, porque finalmente, pues dejamos de operar en las oficinas, a lo mejor dejamos de hacer ciertas cosas y automáticamente
se disminuyeron, pero por otro lado, algunos otros tal vez crecieron. Tuvimos que a lo mejor pagar una licencia para poder comunicarnos a distancia, qué sé yo. Entonces, en forma neta, pensemos que bajamos 7 pesos. Ahí estamos resolviendo este asunto. Por otro lado, en esta misma recesión, entramos en el proceso de la resiliencia, donde tenemos que empezar a buscar la forma de superar y sobrellevar esta situación de crisis. Y ahí podemos encontrar, ahora sí, gastos que tenemos que analizar verdaderamente y tenemos que administrar de una manera muy cuidadosa. Y a lo mejor tenemos que reasignar algunos movimientos. A lo mejor estoy gastando en ciertas cosas que ahorita no tengo por qué realizar estos gastos y tengo que reacomodar y tengo que redistribuir lo poquito tal vez que ahorita tengo de efectivo. Entonces, entramos en ese proceso durante la crisis donde ahorita estamos luchando por analizar adecuadamente los temas de las finanzas de mi empresa. Por otro lado, el tema es cuando nosotros vayamos ya a regresar, por ahí hay un calendario que ya se está circulando, donde se está programando la reactivación, dependiendo de las diversas empresas y los giros y demás, la reactivación operativa y económica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que analizar nuestra situación como empresa, dependiendo de tu giro, tu tamaño, como pequeña, mediana, microempresa, para afrontar estas grandes oportunidades que se van a venir para podernos reactivar. Tal vez tenemos que hacer inversiones diferentes a las que antes hacíamos y volvemos al punto de la reasignación de recursos. Pero esto tenemos que hacerlo con la cabeza bastante fría, con mucha objetividad. Pero los números fríos, bien analizados y bien entendidos desde un punto de vista financiero, nos van a dar esa objetividad. Pensando ya en un momento post-crisis, tenemos que reimaginar y reformar o darle nueva forma a nuestra empresa. Tenemos que aprender las lecciones y hemos seguramente desarrollado nuevas y mejores habilidades que antes no teníamos. Y esto seguramente nos va a dar la base para nosotros tener un nuevo piso de gastos. Es decir, a ver. Y esto es muy interesante. Si tú no manejas un presupuesto, yo te recomiendo que lo empieces a hacer. Que empieces también. Esta es una herramienta administrativa, de gestión administrativa. Entonces, yo cuando hablo de presupuestos, hago esto referencia. Muchas veces las empresas proyectan el siguiente año basados en lo que vendieron y gastaron el año pasado. Pero es un tremendo error. ¿Por qué? Porque nadie nos dice que esos ingresos fueron realmente eficientes. Tal vez pude haber tenido más ingresos y no encontré la manera de hacerlo. Tal vez pude gastar menos y no me esforcé por tener una base de gastos más reducida. Entonces, si yo no tengo eficientada mi historia, para mí tengo que aprovechar esta oportunidad que estos números me están dando y esta crisis me está dando para reinventarme y a lo mejor darme cuenta que yo puedo hacer muchas mejores cosas con menos dinero, ¿sí?, que el que yo ya estaba erogando. Pero a veces tienen que venir situaciones como esta para darnos una sacudida y voltear a analizar nuestra verdadera condición o situación. Aquí les dejo una bibliografía gráfica de todo lo que les estuve compartiendo. Aquí les puedo compartir esto en algún mail que podamos enviarles. Aquí hay muchos libros donde nos podemos documentar y de verdad son libros extraordinarios donde podemos seguir aprendiendo, no solo de finanzas, sino de aspectos, como ahorita mencionaba, de gestión y diversos tópicos. Bueno, por último, la educación es el gran motor del desarrollo personal, según el señor Nelson Mandela en el libro El largo camino hacia la libertad. Gracias, Alfredo. José Soto nos pregunta y hace una aseveración muy interesante. Dice, una forma de eliminar este miedo a las finanzas en una organización
es ligar el ingreso variable de Ya te indicadores dije yo. financieros. Sí. A ver, perdón. Sí, Adriana, sí. A ver, vamos a buscar aquí que apaguemos los micrófonos, por favor, todos. Porque no escuché más a alguien que a Rubén. Perdón. Sí, sí, sí. Gracias por apagar todos sus micrófonos. Dice, dice José Soto, una forma de eliminar el miedo de las finanzas en una organización es ligar el ingreso variable a indicadores financieros en todas las áreas de la empresa. Así es. La pregunta es si estás de acuerdo en ello. Sí, definitivamente, bueno, va a haber ciertas razones financieras que no vamos a poder lograr identificar, pues porque finalmente no hacemos estados financieros por departamentos o áreas, pero de los estados financieros podemos ser creativos y generar diversos indicadores de desempeño que nos apunten hacia esas razones financieras, porque finalmente, como dijimos hace un momento, lo que todos hacemos o dejamos de hacer dentro de una organización pequeña, mediana, grande, micro, va y pega los números. Entonces, cuando yo entiendo cómo lo que yo hago ahorita en mi trabajo cotidiano pega ya, pues a lo mejor lo puedo ir midiendo a través de un indicador clave de desempeño, los famosos KPIs, enfocando o disparando hacia una razón financiera. Una de las cosas que hoy las pymes y los emprendedores nos estamos enfrentando es a tomar decisiones de sobrevivencia. Sí. Si tú marcaras una pauta de consejo, ¿cuáles serían los dos enfoques o el enfoque principal para poder yo hacer un balance de la vida y subsistencia de mi negocio? ¿Qué es lo que debo de cuidar ahorita? Pues mira, si hablamos de emprendedores, y no lo mencioné como tal, pero es otro aspecto clave, muchas veces no somos lo suficientemente hábiles para separar nuestras finanzas personales de las finanzas de la empresa. Entonces, bajo esa premisa de que muchas veces no lo hacemos, pues lo primero que tenemos que cuidar es precisamente el diferenciar mi patrimonio personal y el patrimonio que le estoy dedicando o lo que yo estoy invirtiendo en este proyecto. Porque puedo correr el riesgo de que yo esté muy confiado y sea muy subjetivo, porque soy un apasionado de lo que hago y creo que en mí y creo que esto va a salir adelante y tal vez no estoy siendo objetivo y a lo mejor me estoy llevando de encuentro pues patrimonio familiar o personal, y ese es el primer punto, diferenciar entre lo que estoy haciendo como negocio objetivamente y mi patrimonio personal. Y otro aspecto sería, ya que tengo claro, pues no aferrarme a algo que en un momento determinado puede ser una pasión mía, pero si los números, la proyección que puedo encontrar desde puntos de vista económicos de mi país y también puedo encontrar en temas de competencia y de crecimiento que yo tenía hasta este momento, no me dan, y eso va a implicar que yo me endeude más o me genere más problemas, pues yo creo que tengo que ser muy objetivo y no meter tantísimo la pasión, y eso es lo que me va a dar los números, la objetividad. Esas serían las dos sugerencias. Muy bien. Yo creo que al final, una de las cosas que hablando de finanzas y más para emprendedores o pequeños empresarios, hoy nos estamos envolviendo en dos temas: flujo de caja y cuenta por cobrar. ¿A qué peso le darías tu mayor enfoque? ¿Dónde tengo que apalancar más mis esfuerzos para poder crear un plan de contingencia en esta crisis que estamos viviendo? Bueno, yo lo que haría sería lo siguiente. El tema de lo que yo tenga ahorita, lo que tengo aquí, pues aquí lo tengo y es sabiduría lo que tengo que aplicar para financiar y manejar adecuadamente este dinero. El tema de lo que a mí me deben, pues si bien es cierto que es una gran ventaja tener una cuenta por cobrar y no un inventario, porque un inventario aquí lo tengo guardado y pues a quién se lo cobro, pero es un servicio que yo ya presté, yo ya tengo un derecho contractual, entonces lo que tengo que hacer es buscar acuerdos. Finalmente, a lo mejor, oye, pues es que si me vas a pagar en 5 meses, pues ¿qué te parece si te hago un descuento y me pagas en 2 o me pagas en 1? Y hacemos ciertas negociaciones para poder lograr hacernos de flujo. Eso, pues son dos aspectos diferentes. Uno lo tengo y pues tengo que usarlo sabiamente,
y el otro no lo tengo y tengo que buscar cómo a través de negociaciones con mis clientes. Muy bien. No sé si tengan alguna audiencia, la audiencia tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Tenemos unos minutitos más antes de cerrar la sesión. Pues no. Bien, lo que vamos a, les voy a poner por favor una evaluación, les voy a agradecer sus comentarios y, y si no, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Vamos a estar en contacto para poder mencionar los siguientes eventos. Les estaremos haciendo llegar las presentaciones y la grabación que tenemos. Y así también cuáles son los siguientes temas para los próximos martes, de acuerdo al programa de colaboración en el que tenemos. Y apoyo a lo que es el emprendedor y pymes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Si no tienen algún comentario, gracias por estar con nosotros.